Si arreglas ese helicóptero te doy todo lo que tengo, se burló la CEO del joven mecánico, 30 minutos después. El sol de mediodía caía implacable sobre el pequeño taller mecánico Hermanos Romero en las afueras de Guadalajara. Juan Romero, de 25 años, tenía las manos cubiertas de grasa negra mientras trabajaba bajo el capó de una vieja camioneta Ford. Su camisa blanca, que una vez fue impecable, ahora mostraba las marcas de un día completo de trabajo arduo. El sudor perlaba su frente morena, pero sus ojos café mantenían esa determinación que había heredado de su padre, como una llama que nunca se apagaba sin importar cuán fuerte soplara el viento. La música de Juan Gabriel se escuchaba suavemente desde una radio antigua que había visto mejores días, mezclándose con el sonido metálico de las herramientas y las conversaciones casuales de los otros mecánicos. Era un miércoles como cualquier otro en la vida de Juan, simple, honesto y lleno de propósito. No tenía idea de que en los próximos minutos su mundo cambiaría para siempre. «Juan, Juan», gritó su hermano menor, Miguel, de 16 años, corriendo hacia él con los ojos muy abiertos como platos. «Viene un helicóptero, está aterrizando aquí». Juan se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo sucio que había estado usando toda la mañana. En sus 25 años de vida, jamás había visto un helicóptero de cerca, mucho menos aterrizando en su modesto taller. El rugido de las aspas se hacía cada vez más fuerte, como el latido de un corazón gigante, levantando una nube de polvo que obligó a todos los trabajadores a cubrirse los ojos y retroceder. El helicóptero era negro y elegante, con acabados dorados que brillaban bajo el sol mexicano como joyas en el desierto. Cuando finalmente se posó en el terreno baldío junto al taller, Juan pudo ver que era una máquina costosa. Probablemente valía más que todo lo que él había ganado en su vida entera, más que su taller, más que su casa, más que todos sus sueños juntos. Los otros mecánicos del taller, don Roberto, un hombre de 60 años con manos como cuero, Carlos, un muchacho de 20 años que trabajaba para costear la universidad, y Joaquín, el soldador más hábil de toda la región, se habían quedado paralizados, observando esta aparición que parecía sacada de otro mundo. Era como si hubiera aterrizado una nave espacial en su pequeña realidad cotidiana. La puerta del helicóptero se abrió con un sonido suave y elegante, y de ella descendió una mujer que parecía salida de una revista de negocios internacionales. Dolores Jiménez tenía 42 años, aunque su porte y seguridad la hacían parecer atemporal, como una escultura perfecta que había cobrado vida. Su traje sastre gris perla era impecable, sin una sola arruga a pesar del viaje. Sus zapatos italianos de cuero relucían como espejos, y su cabello negro estaba peinado en un elegante chongo que no mostraba ni un solo cabello fuera de lugar. Pero lo que más impresionó a Juan fueron sus ojos, verdes como esmeraldas pulidas, pero fríos como el hielo del Ártico. Había algo en esa mirada que hablaba de años de batallas ganadas y perdidas, de decisiones difíciles tomadas en salas de juntas donde los débiles no sobrevivían, de una dureza que se había forjado con el tiempo, como el acero templado al fuego. Dolores caminó hacia el taller con pasos firmes y calculados, sus tacones repiqueteando contra el concreto agrietado, como el sonido de un metrónomo marcando el tiempo. Su mirada escaneó el lugar con evidente disgusto, como si estuviera evaluando algo muy por debajo de sus estándares. Los otros mecánicos se habían quedado inmóviles, algunos incluso se quitaron sus gorras sucias en una muestra inconsciente de respeto, como campesinos ante la llegada de la realeza, pero Juan permaneció donde estaba, observándola con curiosidad más que con intimidación. Había algo en su postura, en la manera como mantenía los hombros tan rígidos, que le decía que toda esa arrogancia era una armadura, y Juan Romero había aprendido de su padre que las personas que más dureza mostraban por fuera, a menudo eran las que más suavidad escondían por dentro. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó Dolores con voz autoritaria, su acento refinado contrastando fuertemente con el ambiente humilde del taller, como champán en una cantina de pueblo. Juan dio un paso adelante, limpiándose las manos una vez más en su pantalón de trabajo. «Yo soy Juan Romero, señora. Este es mi taller. ¿En qué puedo ayudarla?». Dolores lo miró de pies a cabeza, su expresión mostrando claramente lo que pensaba. Este joven sucio y mal vestido, con grasa bajo las uñas y manchas de aceite en la ropa,
No podía ser de utilidad para alguien como ella. Era como pedirle a un burro que corriera en el derby de Kentucky. Mi helicóptero tiene una falla en el sistema hidráulico, dijo con la impaciencia de alguien acostumbrada a que sus órdenes se cumplieran inmediatamente. Necesito que lo reparen. Inmediatamente. Juan notó la tensión en su voz, la manera como sus manos se apretaban involuntariamente, el ligero temblor que trataba de esconder. Con todo respeto, señora, respondió con calma. Nosotros nos especializamos en automóviles y camiones. Los helicópteros requieren conocimientos muy específicos que no me interesa, lo interrumpió bruscamente, con una agresividad que hizo que varios mecánicos dieran un paso atrás. He recorrido medio país buscando un mecánico competente. El sistema de aterrizaje de emergencia me trajo aquí porque es el único taller en kilómetros a la redonda. ¿Van a ayudarme o no? Juan estudió su rostro cuidadosamente. Detrás de toda esa furia y autoridad, pudo ver algo que la mayoría de las personas habrían pasado por alto. Había desesperación. Sus ojos, aunque fríos, mostraban una preocupación profunda que ella trataba de ocultar detrás de órdenes y exigencias. Era como ver a alguien ahogándose, pero fingiendo que sabía nadar perfectamente. «Permítame ver la aeronave, señora», dijo Juan con la misma tranquilidad con la que hablaría a un animal herido. «Quizás pueda ayudarla». Dolores soltó una risa seca y amarga que sonó más como el ladrido de un perro lastimado. «¿Tú? Un mecánico de pueblo que probablemente nunca ha visto un helicóptero en su vida, va a reparar una máquina de $5 millones. El comentario hirió a Juan más de lo que quería admitir, como una bofetada inesperada que deja marca no solo en la mejilla, sino en el alma. Pero mantuvo su compostura, recordando las palabras de su padre. La verdadera fuerza no está en devolver los golpes, hijo, sino en no recibirlos en el corazón. No pierde nada con dejarme intentarlo, respondió con una dignidad que sorprendió incluso a Dolores. «Esto es ridículo», exclamó Dolores, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. «He perdido ya 3 horas preciosas. Mi empresa está al borde de la bancarrota. Tengo una junta crucial en la Ciudad de México en 2 horas, y mi único medio de transporte está descompuesto. ¿Y me pides que confíe en ti?» Las palabras salieron de su boca como agua de una presa que se rompe. Revelando más de lo que había pretendido, Juan la observó con atención, y por primera vez pudo ver más allá de la máscara de poder y control. Vio a una mujer asustada que estaba perdiendo todo lo que había construido en su vida. Alguien que se estaba ahogando en responsabilidades y expectativas. Alguien que había olvidado cómo pedir ayuda sin parecer débil. «Señora Jiménez», comenzó Juan. «¿Cómo sabes mi apellido?», preguntó sorprendida, su máscara de control deslizándose por un momento. Juan señaló discretamente el helicóptero, donde se podía leer Jiménez Corporation en letras doradas que brillaban como una corona. «No soy tan ignorante como piensa». Por primera vez, Dolores mostró una expresión de incomodidad genuina. Se había dejado llevar por sus prejuicios y había subestimado al joven frente a ella, como tantas veces había subestimado a las personas por su apariencia o estatus social. Era un recordatorio doloroso de quién se había convertido a lo largo de los años. Juan continuó con voz serena, como un río que fluye sin prisa pero con determinación. «Mire, no sé qué situación tan grave la tiene así de preocupada, pero puedo ver que está desesperada. Deme 30 minutos para revisar su helicóptero. Si no puedo arreglarlo, no le cobraré nada y la ayudaré a contactar a alguien más». Dolores lo miró fijamente durante varios segundos, que se sintieron como horas. Había algo en la sinceridad de este joven que la desarmaba completamente, como si todas sus defensas fueran inútiles contra su honestidad genuina. Era desconcertante y aterrador al mismo tiempo. «¿Y si lo descompones más de lo que ya está?», preguntó. Pero su voz había perdido algo de su agresividad anterior. «Entonces me haré responsable de todos los daños», respondió Juan sin dudar, con una determinación que hizo que Dolores sintiera algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Los otros trabajadores del taller observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario, un momento que cambiaría todo. Dolores se sentía acorralada, sin opciones reales. Su orgullo le gritaba que se fuera de allí, que buscara ayuda en otro lugar, que no se rebajara a depender de un mecánico de pueblo, pero su desesperación le susurraba
que este podría ser su única oportunidad, su última esperanza. En un momento de frustración absoluta y sarcasmo amargo, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, como lava de un volcán que finalmente erupciona. ¿Sabes qué? Si logras arreglar ese helicóptero, te doy todo lo que tengo. Se rió con una amargura que dolía escuchar. Todo. Mi empresa, mi casa, mis cuentas bancarias, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la radio parecía haber bajado su volumen, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Juan la miró con una seriedad que la hizo sentir desnuda y vulnerable. ¿Habla en serio?, preguntó con una calma que contrastaba fuertemente con la agitación de Dolores. Dolores, creyendo que había hecho una apuesta segura, alzó la barbilla con la arrogancia de alguien que nunca había perdido una batalla importante. Por supuesto, pero cuando falles, quiero que reconozcas que hay diferencias de clase que no se pueden superar con buenas intenciones. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. Juan sintió que algo profundo se movía en su pecho, no solo el desafío técnico lo que lo motivaba, sino algo más personal, más visceral. Esta mujer, con toda su soberbia y desprecio, acababa de tocar una fibra sensible en él. Había despertado algo que dormía en lo profundo de su alma. «Acepto», dijo Juan con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Dolores parpadeó, como si hubiera recibido una bofetada inesperada. «Perdón, acepto su reto. 30 minutos. Si reparo su helicóptero, usted cumple su palabra. Por primera vez en años. Desde que había construido su imperio empresarial, Dolores Jiménez se sintió vulnerable. Había hecho promesas impulsivas antes en juntas de negocios. Había apostado millones en decisiones arriesgadas, pero siempre había estado segura de ganar. Siempre había tenido un plan de respaldo. Ahora, mirando los ojos determinados de Juan Romero, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer en su pecho, como una hierba mala en un jardín perfectamente cuidado. Juan se dirigió hacia el helicóptero con paso decidido, mientras Dolores lo siguió a una distancia prudente, como un predador observando a su presa. Los otros mecánicos formaron un semicírculo discreto, todos conscientes de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Lo que ninguno de los dos sabía era que los próximos 30 minutos no solo determinarían el destino de una máquina, sino que cambiarían sus vidas para siempre. El destino, con su extraño sentido del humor, había puesto en marcha una historia que hablaría del poder transformador del amor, el perdón y las segundas oportunidades. El reloj en la pared del taller marcaba las 12:45 de la tarde. Era hora de que la magia comenzara. Juan se acercó al helicóptero con respeto reverencial, como si estuviera ante una catedral antigua llena de secretos sagrados. Sus manos, acostumbradas a motores de automóviles y camiones, temblaron ligeramente al tocar la superficie metálica pulida que reflejaba su rostro como un espejo perfecto. Dolores lo observaba con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión mezclando incredulidad con una pizca de nerviosismo que trataba desesperadamente de ocultar, como un jugador de póker con una mala mano pero mucho orgullo. ¿Has visto alguna vez el manual de un Bell 429? Preguntó Dolores con tono burlón, pero Juan pudo detectar una nota de nerviosismo real en su voz. Juan no respondió inmediatamente. Estaba inspeccionando la aeronave con una metodología que sorprendió profundamente a Dolores. No era la aproximación torpe de alguien que no sabía lo que hacía, sino los movimientos calculados y precisos de alguien que entendía la mecánica a un nivel que trascendía los libros y los manuales. Alguien que había nacido con aceite en las venas y música de motores en el corazón. «Mi padre», comenzó Juan mientras palpaba cuidadosamente las conexiones hidráulicas con dedos que parecían poder leer el metal como braille. Trabajó durante 15 años en el aeropuerto de Guadalajara antes de abrir este taller. Me enseñó que todos los motores, sin importar si están en tierra o en el aire, siguen los mismos principios básicos. Son como corazones mecánicos que laten con su propio ritmo. Dolores sintió que su confianza en la imposibilidad de la tarea comenzaba a tambalear como un edificio en un terremoto. Había algo en la manera como Juan hablaba de los motores, con una reverencia casi espiritual, que la hacía reconsiderar sus prejuicios. «Eso es muy filosófico, pero
No es un motor de camión. Juan se detuvo y la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo sentir como si él pudiera ver hasta el fondo de su alma. Tiene razón, es mucho más complejo, pero también es más honesto. ¿Honesto?, preguntó Dolores, confundida por el comentario y sorprendida por la profundidad que encontraba en las palabras de este joven mecánico. Los motores no mienten, señora Jiménez, explicó Juan mientras continuaba su inspección. No pretenden ser algo que no son. Si hay un problema, te lo muestran claramente, no como las personas, que a veces esconden sus verdaderas intenciones detrás de trajes caros y palabras elegantes. El comentario golpeó a Dolores como una bofetada metafórica que resonó en cada fibra de su ser. Se dio cuenta de que Juan no solo estaba hablando de mecánica, sino de ella, de la máscara que llevaba, de las mentiras que se había contado a sí misma durante años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto más allá de su fachada de poder, y eso la aterraba y la intrigaba a partes iguales. Juan abrió el compartimiento del motor con manos expertas y comenzó su inspección sistemática. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como los de un cirujano preparándose para una operación delicada. Dolores se acercó más, fascinada a pesar de sí misma por la concentración absoluta del joven, por la manera como trataba cada componente con el respeto de quien entiende que está tocando algo sagrado. «El problema no está en el sistema hidráulico principal», murmuró Juan, más para sí mismo que para ella, con la voz de alguien que había encontrado la primera pista de un misterio complejo. «Está en la bomba auxiliar de emergencia». «¿Cómo puedes saberlo tan rápido?», preguntó Dolores, su voz ahora libre del sarcasmo anterior y teñida de una curiosidad genuina que no había sentido en años. Juan señaló un pequeño indicador que parpadeaba discretamente entre docenas de otros. «¿Ve esa luz amarilla? Indica baja presión en el sistema secundario. La mayoría de los pilotos se concentran en el sistema principal porque es más obvio, más ruidoso, pero el helicóptero tiene sistemas de respaldo por una razón. Es como el corazón humano. Si la arteria principal se bloquea, las arterias menores tratarán de compensar hasta que también fallen». Mientras Juan trabajaba con las manos, pero hablaba con el corazón, comenzó a compartir más de lo que había planeado, quizás para calmar sus propios nervios, o tal vez porque sentía la necesidad de llenar el silencio cargado de tensión que los rodeaba como una nube invisible. «¿Sabe por qué abrí este taller aquí en medio de la nada?», preguntó mientras desconectaba cuidadosamente varios cables, con la precisión de un artista trabajando en su obra maestra. «Mi padre murió hace 2 años. Cáncer de pulmón. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos que sabíamos que no funcionarían, pero teníamos que intentarlo. Era nuestro deber como familia, como seres humanos». Dolores sintió una punzada inesperada en el pecho, como si alguien hubiera tocado una herida que no sabía que tenía. «Lo siento», murmuró, y por primera vez en años, las palabras salieron genuinamente de su corazón. «Antes de morir», continuó Juan, su voz tomando un tono más suave, más vulnerable, «me hizo prometer que seguiría ayudando a la gente, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Decía que todos merecían una segunda oportunidad, porque él había tenido la suya cuando conoció a mi madre, y esa segunda oportunidad le había dado la vida más hermosa que podía imaginar». Las palabras resonaron en Dolores más profundo de lo que había esperado. Como ondas en un lago en calma que llegan hasta las orillas más lejanas. «¿Una segunda oportunidad?» «Sí», respondió Juan, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos verdes. «Como usted, señora Jiménez». Dolores se tensó como un resorte, todas sus defensas activándose instantáneamente. «¿Qué quieres decir con eso?». Juan detuvo su trabajo por un momento y la miró con una compasión que ella no había visto en años. Una mirada que parecía penetrar todas las capas de armadura que había construido alrededor de su corazón. «Puedo ver en sus ojos que está cansada, cansada de pelear, cansada de demostrar que es fuerte todo el tiempo, cansada de estar sola». Las palabras golpearon a Dolores como proyectiles dirigidos directamente a su alma. Sintió que todas sus murallas comenzaban a agrietarse, como un dique que ha resistido las tormentas durante años, pero finalmente encuentra una que es demasiado fuerte. «No sabes nada de mi vida», respondió, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «Tiene razón», admitió Juan,
regresando al motor pero manteniendo su voz suave y comprensiva. Pero sé lo que es perder algo importante, sé lo que es sentir que el mundo está en tu contra, y sé que a veces la ayuda llega de los lugares más inesperados, como un ángel disfrazado de mecánico. Dolores se quedó en silencio, luchando contra emociones que había mantenido enterradas durante años, como tesoros en una tumba antigua. Observó a Juan trabajar con una dedicación que rayaba en lo sagrado. Cada movimiento era preciso, cada decisión calculada pero también intuitiva. No era la desesperación de alguien tratando de ganar una apuesta, sino el amor genuino de alguien que realmente quería ayudar, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz quebrada como un murmullo que apenas logra escapar de una garganta cerrada por años de emociones reprimidas. ¿Por qué me ayudas? Fui grosera contigo, te menosprecié como si fueras menos que nada. Juan continuó trabajando mientras respondía, sus manos nunca deteniéndose, pero su voz llena de una sabiduría que iba más allá de sus años. Porque reconozco el dolor cuando lo veo. Usted no es una mala persona, señora Jiménez. Es solo alguien que ha tenido que ser fuerte durante tanto tiempo que olvidó cómo pedir ayuda. Es como una máquina que ha funcionado sin mantenimiento durante años. Sigue funcionando, pero el desgaste se acumula hasta que algo se rompe. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Dolores, pero las contuvo con la fuerza de la costumbre, como alguien que ha aprendido que mostrar debilidad puede ser mortal. No sabes lo que es dirigir una empresa, no sabes las decisiones que he tenido que tomar, la gente que he tenido que despedir, los sueños que he tenido que destruir para sobrevivir en un mundo que no perdona los errores. No, concordó Juan, levantando una pieza pequeña que parecía ser la fuente del problema. Pero sé lo que es trabajar 16 horas al día para alimentar a tu familia. Sé lo que es tomar decisiones difíciles cuando no hay opciones buenas. Y sé lo que es sentir que has perdido pedazos de tu alma en el proceso, como monedas que se te caen de los bolsillos sin que te des cuenta hasta que llegas a casa y ya no tienes nada. Dolores se sorprendió por la sabiduría de este joven mecánico. Había estado tan acostumbrada a los aduladores y oportunistas que rodeaban su mundo corporativo, personas que le decían lo que querían escuchar a cambio de favores y contratos, que había olvidado cómo sonaba la honestidad genuina. Era como escuchar música después de años de ruido. Creo que lo tengo, anunció Juan después de 20 minutos de trabajo intenso, sosteniendo una pequeña pieza entre sus dedos como si fuera un diamante precioso. Había una fuga microscópica en la línea de presión, causaba que la bomba trabajara en exceso y eventualmente fallara. Es increíble cómo algo tan pequeño puede causar problemas tan grandes. Una fuga microscópica. Dolores se acercó para ver mejor, su curiosidad venciendo su necesidad de mantener distancia. ¿Cómo encontraste algo tan pequeño cuando técnicos especializados no pudieron? Juan sonrió por primera vez desde que había comenzado el trabajo, y Dolores sintió que algo se movía en su pecho al ver esa expresión de alegría genuina. Mi padre siempre decía que los problemas más grandes a menudo tienen las causas más pequeñas. Solo hay que saber dónde buscar y tener la paciencia para buscar en todos los lugares correctos. Mientras Juan hacía los ajustes finales con movimientos que parecían una danza entre el hombre y la máquina, Dolores se encontró estudiando su perfil. Había algo en la concentración absoluta de Juan, en la manera como trataba cada componente con respeto y cariño, como si fuera algo vivo y valioso, que la movía profundamente. Este joven había encontrado en 20 minutos lo que técnicos especializados con años de entrenamiento no habían podido diagnosticar en horas. «Listo», anunció Juan, cerrando el compartimiento del motor con un clic suave que sonó como una nota musical perfecta. «¿Quiere hacer los honores?» Dolores se acercó al panel de control, sus manos temblando ligeramente como hojas en el viento. La realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzaba a penetrar su conciencia como agua, filtrándose por las grietas de una presa. Presionó el botón de encendido y el helicóptero cobró vida con un rugido suave y uniforme. Como un león que despierta de una siesta reparadora, todos los indicadores mostraban verde. Las luces parpadeaban en perfecta sincronía. El problema había sido resuelto completamente, como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se quedó paralizada mirando los controles que funcionaban perfectamente.
Escuchando el sonido uniforme del motor que ronroneaba como un gato satisfecho, Juan había cumplido lo imposible. La realidad de lo que había prometido la golpeó como un tsunami emocional, arrastrando consigo años de certezas y seguridades. Lentamente, como en cámara lenta, Dolores sintió que sus piernas se debilitaban, el peso de sus propias palabras, la magnitud de lo que acababa de suceder, la humildad ante la grandeza de este joven que había subestimado tan cruelmente, todo se combinó en un momento de revelación absoluta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sus rodillas tocaron el suelo polvoriento del taller como si fuera el altar de una iglesia. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraron su camino hacia sus mejillas, cayendo como lluvia después de una sequía interminable. No era solo el cumplimiento de una promesa lo que la había llevado a arrodillarse, sino el reconocimiento de que había encontrado algo que creía perdido para siempre. La esperanza de que aún existían personas buenas en el mundo, ángeles disfrazados de mecánicos que podían ver la luz incluso en los corazones más oscuros. Juan se quedó inmóvil por unos segundos que se sintieron como eternidades, observando a Dolores arrodillada frente a él, como una imagen que se quedaría grabada en su memoria para siempre. La poderosa Seo, que había llegado con tanta arrogancia y desprecio, ahora lloraba en silencio, su máscara de invulnerabilidad completamente destruida, como una obra de arte que ha sido expuesta finalmente a la luz, después de años de estar cubierta por capas de polvo y olvido. Los otros trabajadores del taller se habían acercado, atraídos por el sonido del helicóptero funcionando perfectamente, pero se mantuvieron a distancia respetuosa, sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo profundamente personal e íntimo, un momento sagrado que merecía ser tratado con reverencia. «Señora Jiménez», dijo Juan suavemente, agachándose hasta quedar a su altura, como un padre consolando a su hija después de una pesadilla. «Por favor, levántese». Dolores alzó la mirada, sus ojos verdes ahora brillantes con lágrimas que parecían lavar años de dolor acumulado. Era como ver emerger a una persona completamente diferente de las cenizas de quien había sido antes. «Cumplí mi palabra, Juan. Todo lo que tengo es tuyo». Su voz era apenas un susurro quebrado, como el último aliento de una canción triste. Juan extendió su mano para ayudarla a levantarse, pero ella no la tomó inmediatamente, como si necesitara permanecer en esa posición de humildad por unos momentos más, para procesar completamente lo que había sucedido. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», continuó Dolores con una honestidad que dolía escuchar, «que tardé 42 años y el desprecio de un joven mecánico para darme cuenta de quién me había convertido realmente». «Usted no me desprecia», respondió Juan con gentileza, extendiendo su mano nuevamente. «Está lastimada. Hay una gran diferencia entre herir por maldad y herir por dolor». Dolores finalmente tomó su mano y se puso de pie, pero no soltó sus dedos callosos que contaban la historia de años de trabajo honesto. Era como aferrarse a un salvavidas en medio de un océano de confusión emocional. «He construido un imperio pisoteando a personas como tú», confesó Dolores, su voz temblando como una hoja en el viento. «He creído que el dinero y el poder me harían feliz, pero estoy más vacía que nunca. Soy como ese helicóptero. Por fuera parezco perfecta, pero por dentro algo fundamental está roto». Juan sintió la fragilidad en su agarre, como si ella fuera un pájaro herido que había olvidado cómo volar después de años de estar enjaulada. «El dinero y el poder no son malvados por sí mismos, señora Jiménez. Es lo que hacemos con ellos, lo que define quiénes somos. Una herramienta puede construir una casa o puede destruirla, pero la herramienta no tiene la culpa». «¿Cómo puedes ser tan sabio a tu edad?», preguntó Dolores, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano libre, como una niña que trata de ocultar que ha estado llorando. Juan sonrió con una tristeza antigua que parecía llevar el peso de experiencias que iban más allá de sus 25 años. «El sufrimiento enseña rápido, señora Jiménez. Cuando perdí a mi padre, pensé que el mundo se había terminado, que nada volvería a tener sentido. Pero él me enseñó que cada final es también un comienzo, como el amanecer que siempre sigue a la noche más oscura». Dolores estudió su rostro, como si fuera un mapa que podía mostrarle el camino a casa. Viendo por primera vez realmente al hombre frente a ella, Juan no era solo un mecánico.
Era alguien que había transformado su dolor en propósito, su pérdida en servicio hacia otros. Alguien que había encontrado la manera de convertir las cicatrices en fuentes de fortaleza. «Mi empresa vale $400 millones», dijo Dolores de repente, como si necesitara enumerar sus posesiones para recordar quién era. «Tengo propiedades en 5 países, cuentas bancarias que ni siquiera recuerdo, y una colección de arte que algunos museos envidiarían. Puedo comprar casi cualquier cosa en este mundo». Juan la escuchó sin interrumpir, intuyendo que ella necesitaba decir estas cosas, que necesitaba vaciar todo lo que había estado cargando durante años, como un viajero que finalmente se quita una mochila demasiado pesada. «Pero ¿sabes qué es lo único que nunca he tenido?», continuó Dolores, su voz quebrándose como vidrio fino. «Un lugar donde realmente pertenezca, un hogar donde no tenga que pretender ser alguien más fuerte, más fría, más perfecta de lo que realmente soy. Una persona que me vea, realmente me vea, con todas mis fallas y errores, y que aún así decida quedarse. Todos merecemos eso», respondió Juan con una convicción que nació de lo más profundo de su corazón. «Pero a veces tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables para encontrarlo. Tenemos que quitar las armaduras para que otros puedan ver quiénes somos realmente». Dolores se rió con amargura, pero esta vez había también una nota de reconocimiento en su risa. «Vulnerabilidad es un lujo que las mujeres en mi posición no podemos permitirnos. En el mundo corporativo, un momento de debilidad puede costarte todo. Los tiburones pueden oler la sangre en el agua desde kilómetros de distancia». «¿Y de qué le ha servido toda esa fuerza?», preguntó Juan gentilmente, sin juicio en su voz, solo curiosidad genuina. «¿Es feliz?». La pregunta la golpeó como un puñetazo al estómago, forzándola a confrontar una verdad que había evitado durante años, como alguien que evita mirar un espejo roto que refleja una imagen que no quiere ver. Dolores se quedó sin palabras por un momento, sintiendo que todas las mentiras que se había contado a sí misma se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. «No», admitió finalmente, la palabra saliendo de su garganta, como si hubiera estado atrapada allí durante décadas. «No recuerdo la última vez que fui genuinamente feliz. No recuerdo la última vez que me desperté emocionada por el día que venía o que me dormí satisfecha con lo que había hecho». Juan asintió comprensivamente, como alguien que había estado en lugares oscuros y entendía el dolor de perderse a uno mismo. «Mi padre solía decir que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar, y que la felicidad no viene de acumular cosas, sino de compartir quién eres con las personas correctas. Es fácil decir eso cuando no has tenido que luchar por cada centavo», respondió Dolores, pero sin la agresividad de antes. Era más bien una observación cansada de alguien que había estado peleando durante tanto tiempo, que había olvidado por qué había comenzado la guerra. «Tiene razón», admitió Juan sin defensividad, «pero también he visto lo que la ambición descontrolada le hace a las personas. He visto familias destruidas por la codicia, comunidades arruinadas por corporaciones sin alma, niños que crecen sin conocer a sus padres porque siempre están persiguiendo el siguiente millón». Dolores sintió otra punzada de culpa que se clavó en su pecho como una daga de hielo. «Como la mía». «No necesariamente», respondió Juan con una esperanza genuina en su voz. «Usted tiene el poder de cambiar eso, tiene los recursos, la experiencia, la inteligencia. Lo único que necesita es redefinir qué significa el éxito para usted». «¿Cómo?», preguntó Dolores con desesperación genuina, como alguien que ha estado perdida en un laberinto durante años y finalmente encuentra a alguien que puede mostrarle la salida. «Mi empresa está al borde de la quiebra. Los bancos me están presionando como buitres sobre carroña. Mis inversionistas perdieron la confianza en mí, y mis competidores están esperando que falle para dividirse los restos como hienas». Juan la miró con una intensidad que la hizo sentir como si él pudiera ver directamente en su alma, como si pudiera leer todos los secretos que había guardado durante años. «¿Por qué está realmente aquí, Dolores?». La pregunta la tomó por sorpresa como un rayo en cielo despejado. Era la primera vez que él usaba su nombre de pila, y el sonido de este en sus labios le provocó una sensación extraña en el pecho, como si algo que había estado dormido durante años finalmente comenzara a despertar. «¿Qué quieres decir? De todos los lugares donde su helicóptero podría haber aterrizado de emergencia, terminó aquí,
en el taller más humilde de todo Jalisco, con el mecánico más improbable para arreglar su problema, ¿no le parece significativo? Dolores frunció el ceño, sintiendo que Juan estaba sugiriendo algo que desafiaba su visión racional del mundo. ¿Estás sugiriendo que esto fue destino? Estoy sugiriendo que tal vez el universo está tratando de enseñarle algo, respondió Juan con una sonrisa que era parte sabiduría y parte misterio, que tal vez a veces tenemos que perder el control para encontrar el camino correcto. Dolores se quedó en silencio, procesando las palabras de Juan como alguien que trata de resolver un rompecabezas complejo. Había pasado toda su vida creyendo en el control, en que todo podía ser planificado y manipulado si tenías suficiente dinero y poder. La idea de que algo más grande pudiera estar orquestando los eventos la incomodaba y la intrigaba a la vez, como una melodía que no puedes sacarte de la cabeza. Mi junta en la Ciudad de México, dijo finalmente, como si estuviera revelando un secreto que había guardado celosamente, es para firmar la venta de mi empresa. Iba a entregarle todo a un consorcio internacional por una fracción de lo que vale, solo para salvar algo de las ruinas. ¿Y ahora?, preguntó Juan, su voz llena de una curiosidad genuina que no tenía agenda oculta. Dolores miró alrededor del taller humilde, a los trabajadores que habían vuelto discretamente a sus labores, pero que aún lanzaban miradas curiosas en su dirección, al joven que había cambiado su perspectiva en 30 minutos, de maneras que años de terapia no habían logrado. Ahora no estoy segura de nada. Es como si hubiera vivido toda mi vida en una habitación oscura y alguien acabara de abrir las cortinas. Juan se acercó al helicóptero y pasó su mano por la superficie pulida como si fuera un caballo que necesitaba ser calmado. ¿Sabe qué fue lo que realmente estaba roto en su helicóptero? ¿La bomba auxiliar? No, esa era solo el síntoma, la manifestación visible del problema. El problema real era que alguien había desconectado el sistema de mantenimiento preventivo. La máquina estaba gritando que necesitaba atención, pero nadie la escuchaba. Todos estaban tan concentrados en hacer que funcionara, que nadie se tomó el tiempo de preguntarle qué necesitaba. Dolores sintió que el corazón se le detenía, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué estás tratando de decir? Que a veces, cuando ignoramos las pequeñas grietas en nuestra vida, eventualmente se convierten en fracturas que nos obligan a detenernos completamente. Su helicóptero no se rompió por accidente, se rompió porque llevaba tiempo pidiendo ayuda y nadie le prestó atención. Las palabras resonaron en Dolores con una claridad dolorosa que la hizo tambalear. Se dio cuenta de que Juan no solo había reparado su helicóptero, había diagnosticado su vida entera con la precisión de un cirujano y la compasión de un sanador. «Tengo miedo», admitió súbitamente, las palabras saliendo de su boca como agua de una presa que finalmente se rompe. «Tengo miedo de que sea demasiado tarde para cambiar. He lastimado a tanta gente, he tomado tantas decisiones equivocadas, he construido tantos muros que ya ni siquiera recuerdo cómo se ve el mundo del otro lado». Juan se acercó a ella y por primera vez puso suavemente su mano en su hombro, con la gentileza de alguien que entiende que está tocando algo frágil y precioso. El arrepentimiento es el primer paso hacia el perdón, Dolores, y el perdón es el primer paso hacia la redención. No es demasiado tarde mientras su corazón aún esté latiendo. Dolores sintió la calidez de su toque, atravesar la tela de su traje caro, como si fuera un rayo de sol penetrando nubes de tormenta. Era una sensación que había olvidado que existía, la conexión humana genuina, sin agenda, sin manipulación, sin expectativas más allá del momento presente. ¿Crees que las personas pueden realmente cambiar?, preguntó con voz pequeña, como una niña que necesita que le aseguren que los monstruos no son reales. «Creo que usted ya ha comenzado a cambiar», respondió Juan con una convicción que la hizo sentir esperanza por primera vez en años. La mujer que llegó aquí hace una hora nunca habría admitido tener miedo, nunca habría mostrado vulnerabilidad, nunca habría reconocido sus errores o se habría arrodillado ante nadie. Dolores se quedó pensativa, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior durante esos 30 minutos, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente pudiera ver colores. Juan tenía razón. Las murallas que había construido alrededor de su corazón habían comenzado a agrietarse, y por primera vez en décadas no tenía miedo de lo que pudiera entrar por esas grietas. «¿Y ahora qué?», preguntó.
genuinamente confundida pero también emocionada por la incertidumbre. ¿Cómo se supone que viva con esta nueva perspectiva? Juan sonrió, y Dolores sintió que su corazón saltaba de una manera que no había experimentado desde que era una adolescente enamorada. Un día a la vez, una decisión correcta a la vez, una oportunidad de ser mejor a la vez, como reparar un motor. No puedes arreglar todo de una vez, pero puedes empezar con una pieza y construir desde ahí. El sonido de un teléfono celular interrumpió el momento como una alarma que los devolvía bruscamente a la realidad. Dolores revisó su dispositivo y vio múltiples llamadas perdidas de su asistente. Sus abogados, los banqueros, el mundo real la estaba llamando de vuelta con la insistencia de una deuda que debe ser pagada. «Tengo que irme», dijo con tristeza genuina, como alguien que debe dejar un lugar hermoso para regresar a una prisión. «¿Mi junta va a vender su empresa?», preguntó Juan, y había algo en su voz que sugería que la respuesta le importaba más de lo que había esperado. Dolores lo miró durante un largo momento, que se sintió como una conversación entera sin palabras. Hace una hora tenía todas las respuestas, sabía exactamente qué iba a hacer, cómo iba a salvar lo que pudiera de mi imperio que se derrumbaba. Ahora tengo solo preguntas, pero por primera vez en años, esas preguntas no me aterrorizan. Las preguntas son más valiosas que las respuestas falsas, respondió Juan, con una sabiduría que la sorprendía cada vez que la escuchaba. Las respuestas te detienen, pero las preguntas te mantienen creciendo. Dolores se acercó al helicóptero, pero se detuvo antes de subir, como si hubiera algo más que necesitaba decir pero no sabía cómo expresarlo. «Juan, sobre mi promesa». «Una promesa hecha en desesperación no es una promesa real», la interrumpió Juan gentilmente, pero con firmeza. «Usted no me debe nada, ya me dio más de lo que podría haber esperado». «¿Qué te di?», preguntó Dolores, genuinamente confundida. «Me recordaste por qué hago lo que hago. Me mostraste que todavía hay esperanza para las personas que se han perdido. Me enseñaste que los milagros siguen sucediendo, solo que a veces vienen disfrazados de emergencias». Dolores sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no las contuvo. «Pero sí te debo algo», insistió. «Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué cosa?». «La esperanza, la posibilidad de que no sea demasiado tarde para ser quien realmente quiero ser». Dolores subió al helicóptero con movimientos lentos y deliberados, como si cada paso la alejara de algo precioso que acababa de descubrir y no estaba segura de poder recuperar. Juan se mantuvo a una distancia segura mientras ella realizaba las verificaciones previas al vuelo, pero sus ojos no se apartaron de él ni un momento, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro para poder recordar este momento durante el resto de su vida. El ruido de las aspas que comenzaban a girar creaba un vórtice de aire y emoción que parecía llevarse consigo todas las certezas que Dolores había tenido sobre su vida hasta ese momento. Era como si estuviera dejando atrás una versión de sí misma y volando hacia una persona completamente nueva. Aunque aún no sabía quién sería esa persona, «Juan», gritó por encima del ruido ensordecedor de las aspas, su voz cargada de una urgencia que la sorprendió. «¿Puedo preguntarte algo?». Él se acercó lo suficiente para escucharla, protegiendo sus ojos del polvo que levantaban las aspas. «Claro, ¿crees en el destino?». La pregunta salió de sus labios sin que hubiera planeado hacerla. Como si su corazón hubiera tomado control de su boca, Juan sonrió con esa sonrisa que había aprendido a esperar y que ya extrañaba antes de haberse ido, y gritó de vuelta: «Creo en las segundas oportunidades». Mientras el helicóptero se elevaba lentamente del suelo, Dolores sintió que una parte fundamental de ella se quedaba en tierra, en ese taller humilde, con ese joven extraordinario que había visto a través de todas sus defensas como si fueran de cristal. Por primera vez en años, no tenía un plan detallado, no sabía qué iba a decir en su junta, no sabía si iba a vender su empresa, no sabía cómo iba a reconciliar la mujer que había sido con la mujer que sentía que podía llegar a ser, pero por primera vez en décadas, esa incertidumbre no la aterraba como una bestia acechante en la oscuridad, la emocionaba como una aventura que estaba a punto de comenzar. El vuelo hacia la Ciudad de México le tomó 1 hora y 40 minutos que pasaron como suspendidos en el tiempo. Durante todo el trayecto, Dolores no pudo quitarse de la mente las palabras de Juan, su sonrisa genuina,
La manera como había tratado su helicóptero con tanto respeto y cariño, como si fuera algo vivo y valioso. Había algo en él que despertaba en ella sentimientos que había enterrado bajo años de cinismo y desilusión, como flores que florecen después de un invierno largo y brutal. No era solo atracción física, aunque había que admitir que Juan era un hombre atractivo de una manera natural y sin pretensiones. Era algo más profundo, la manera como la había visto realmente, como había penetrado todas sus máscaras, y aún así había elegido tratarla con gentileza en lugar de juicio. Era la primera vez en décadas que alguien la había desafiado, sin tratar de destruirla. Cuando finalmente llegó al edificio corporativo, donde se realizaría la junta más importante de su carrera empresarial, Dolores se quedó sentada en el helicóptero durante varios minutos, observando a través de las ventanas tintadas el mundo que había dominado durante tanto tiempo. Podía ver ejecutivos con trajes caros corriendo de un lado a otro, como hormigas trabajadoras, todos persiguiendo el mismo sueño vacío que ella había perseguido durante años, sin darse cuenta de que era una ilusión. Su asistente personal, Patricia, la estaba esperando en la azotea con una expresión que mezclaba alivio y preocupación en proporciones iguales. Patricia había trabajado para Dolores durante 12 años y había aprendido a leer sus estados de ánimo como un meteorólogo lee las nubes, pero hoy había algo diferente en su jefa que no podía identificar. «Señora Jiménez, gracias a Dios que llegó», exclamó Patricia mientras se acercaba al helicóptero. «Los inversionistas están impacientes como fieras enjauladas. Los abogados tienen todos los documentos listos y revisados 3 veces, y los representantes del consorcio suizo han estado preguntando por usted cada 5 minutos». «Patricia», la interrumpió Dolores suavemente, bajando del helicóptero con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de su asistente. «¿Cuánto tiempo llevamos trabajando juntas?» Patricia parpadeó, completamente confundida por la pregunta inesperada. En 12 años, Dolores jamás había comenzado una conversación con algo personal. 12 años, señora, 12 años y 4 meses, para ser exacta. ¿Y en todo ese tiempo alguna vez te he preguntado cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué sueños tienes más allá de este trabajo? Patricia se quedó sin palabras, como si le hubieran hecho una pregunta en un idioma extranjero. Era cierto, Dolores nunca había mostrado interés personal en ninguno de sus empleados. Para ella, habían sido recursos humanos en el sentido más literal. Recursos para usar en la construcción de su imperio. «Tengo 3 hijos», respondió Patricia cautelosamente, como alguien que camina sobre hielo delgado. «Mi esposo trabaja como maestro de primaria, y mi hija menor acaba de graduarse de la universidad con honores». Dolores sintió una punzada de culpa que se extendió por su pecho como tinta en agua. Esta mujer había sido su mano derecha durante más de una década. Había sacrificado tiempo con su familia para ayudar a construir el imperio de Dolores, y ella no sabía nada de su vida personal. Era como descubrir que había estado ciega durante años. «¿Qué estudió tu hija?», preguntó genuinamente interesada por primera vez. «Trabajo social, quiere ayudar a familias de bajos recursos, especialmente a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica». Las palabras resonaron en Dolores de una manera inesperada, como campanas que suenan en armonía. Había algo hermoso en la idea de alguien joven, dedicando su vida a ayudar a otros, sin esperar riqueza a cambio. «Eso es hermoso, debe estar muy orgullosa de ella». Patricia la miró con una preocupación que rayaba en alarma. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Se ve diferente? Como si algo hubiera cambiado». Dolores se miró en el reflejo de una ventana cercana, y Patricia tenía razón. Había algo diferente en sus ojos, en la manera como llevaba los hombros, en la expresión de su rostro. Era como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros, como si finalmente pudiera respirar después de años de contener el aliento. «Patricia, necesito que canceles la junta», dijo Dolores de repente, las palabras saliendo de su boca con una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Patricia casi se atraganta con su propia saliva. «Que cancele la junta, señora. No puede estar hablando en serio. Los inversionistas del consorcio volaron desde Suiza específicamente para esto. Los documentos están firmados por todas las partes. Solo falta su firma si cancelamos ahora. Entonces tendrán que esperar»,
respondió Dolores con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Diles que necesito 24 horas para revisar algunos detalles importantes que acaban de surgir. Pero señora, Patricia estaba al borde del pánico. La empresa está al borde del colapso financiero. Si no firmamos hoy, mañana podríamos estar en bancarrota total. Los bancos ya están amenazando con ejecutar las garantías. Dolores miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados que le recordaron los acabados del helicóptero de Juan. Patricia, ¿alguna vez has hecho algo solo porque sentías que era lo correcto, aunque no tuviera sentido financiero? Patricia frunció el ceño, tratando de entender hacia dónde se dirigía esta conversación tan inusual. Bueno, sí, cuando adopté a mi sobrino después de que mi hermana murió en ese accidente, económicamente fue una pesadilla. Apenas podíamos con nuestros propios gastos, pero era lo correcto. Era familia. ¿Qué era amor? Dolores asintió como si Patricia hubiera respondido exactamente lo que esperaba escuchar. Exactamente. Necesito 24 horas para recordar qué significa hacer lo correcto, qué significa elegir amor sobre dinero. Mientras Patricia hacía las llamadas necesarias para posponer la junta más importante en la historia de la empresa, explicando a inversionistas furiosos y abogados confundidos que habría un retraso de un día, Dolores se encontró pensando en Juan. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Probablemente seguía trabajando en su humilde taller, arreglando camiones viejas y ayudando a personas que no podían pagar mecánicos caros. Viviendo una vida simple pero llena de propósito, una idea comenzó a formarse en su mente como una semilla que encuentra tierra fértil. Era loca, impráctica y probablemente financieramente desastrosa según todos los principios empresariales que había seguido durante años, pero por primera vez en décadas, una idea la emocionaba por razones que no tenían nada que ver con ganancias o poder. La emocionaba porque era correcta, porque era buena, porque podía hacer una diferencia real en la vida de personas reales. Patricia, dijo, cuando su asistente terminó las llamadas que habían sido como apagar incendios uno por uno, necesito que investigues algo para mí. Por supuesto, señora, lo que necesite. Quiero saber todo sobre las pequeñas empresas automotrices en Jalisco, talleres familiares, mecánicos independientes, gente que está luchando por sobrevivir en esta economía, pero que están haciendo trabajo honesto y ayudando a sus comunidades. Patricia la miró como si hubiera perdido completamente la razón. Pequeñas empresas automotrices, señora. Nuestro negocio es la construcción de rascacielos y desarrollo inmobiliario de lujo. No tenemos experiencia en... Lo sé, la interrumpió Dolores, pero quiero explorar diversificación, nuevas oportunidades de inversión social. Era una mentira piadosa, pero necesaria. La verdad era que Dolores no podía quitarse de la mente la expresión de Juan cuando había hablado de ayudar a su comunidad, de darle a la gente segundas oportunidades, de usar sus habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Había algo en su pasión que había encendido un fuego en ella que no sabía que aún existía. Como brasas que parecían muertas, pero que solo necesitaban un poco de aire para convertirse en llamas. Esa noche, Dolores no durmió ni un solo minuto. Se quedó despierta en su penthouse de lujo, caminando de un lado a otro como un león en una jaula, mirando las luces de la ciudad a través de ventanales que costaron más que lo que la mayoría de las personas ganan en una vida entera. Pero por primera vez, toda esa opulencia se sintió vacía y fría, como una tumba dorada que la había estado asfixiando lentamente durante años. Se encontró marcando números en su teléfono varias veces, siempre deteniéndose antes de completar la llamada. ¿Qué le diría a Juan? Que un mecánico de pueblo había cambiado la perspectiva de toda su vida en 30 minutos, que no podía dejar de pensar en él, en sus manos gentiles, en su sonrisa honesta, en la manera como había visto lo mejor en ella cuando ella solo podía ver lo peor. Finalmente, cerca de las 3 de la mañana, mientras observaba las luces de la ciudad que nunca dormía, tomó una decisión que habría horrorizado a su yo de 24 horas atrás. Era una decisión que desafiaría todo lo que había creído sobre el amor, el poder y lo que realmente importaba en la vida. Era hora de descubrir qué significaba realmente tomar la decisión correcta, sin importar el costo. Juan estaba soldando una pieza bajo la capota de una vieja camioneta Chevrolet,
Cuando escuchó el familiar sonido de las aspas de helicóptero cortando el aire matutino, miró su reloj con manos manchadas de grasa. Las 8:30 de la mañana. Era exactamente 24 horas desde que Dolores había aterrizado en su vida, como un tornado elegante que había cambiado todo a su paso. Pero cuando levantó la mirada hacia el cielo despejado de Jalisco, no era el mismo helicóptero negro y dorado de ayer. Este era más grande, más nuevo, y completamente blanco como una nube que hubiera descendido del cielo. Juan se quitó los guantes de trabajo y caminó hacia el área de aterrizaje, seguido por sus empleados curiosos que murmuraban entre ellos sobre qué nueva sorpresa les deparaba el día. Miguel, su hermano menor, corrió hacia él con los ojos brillantes de emoción. «Juan, ¿crees que sea la misma señora de ayer, la que te prometió todo si arreglabas su helicóptero?» Juan no respondió, pero sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido como el motor de un auto que acelera cuesta arriba. Había pensado en Dolores durante toda la noche, preguntándose si habría firmado la venta de su empresa, si habría encontrado la fuerza para tomar las decisiones difíciles que tenía por delante, si recordaría sus conversaciones en el taller como algo significativo o solo como una distracción extraña en un día complicado. La puerta del helicóptero se abrió con un sonido suave y Dolores descendió, pero esta vez era una versión completamente diferente de la mujer que había conocido ayer. Era como ver a la misma persona pero liberada de todas las cadenas que la habían estado atando. Llevaba jeans oscuros que se veían caros pero prácticos, una blusa blanca simple que resaltaba su piel morena y zapatos de cuero que podrían caminar por terreno irregular sin problema. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, como agua oscura que fluye libremente. Se veía humana, real, hermosa de una manera que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. «Buenos días, Juan», dijo con una sonrisa nerviosa que le dio años de juventud a su rostro. «Buenos días, señora Jiménez. ¿Todo bien con su helicóptero?», preguntó, aunque ambos sabían que esa no era la razón de su regreso. «El de ayer funciona perfectamente, gracias a ti. Este es diferente». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para saltar de un acantilado. «Juan, ¿podrías darme unos minutos? Necesito hablar contigo», dijo Dolores, su voz cargada de una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la autoridad que había mostrado el día anterior. Juan notó que sus empleados se habían quedado paralizados nuevamente, obviamente fascinados por el drama que se desarrollaba ante ellos como una telenovela en vivo. Don Roberto se había quitado la gorra y la sostenía contra su pecho como si estuviera en misa, mientras que Carlos y Joaquín fingían trabajar, pero tenían las orejas puestas en cada palabra. «¿Claro quiere que vayamos a mi oficina?», preguntó Juan, señalando hacia la pequeña construcción de concreto. Dolores miró hacia la oficina. Básicamente, una habitación con un escritorio de metal oxidado, una silla giratoria que había visto mejores días y paredes decoradas con calendarios de refacciones automotrices, y sonrió de una manera que no había sonreído en años. «¿Podríamos caminar? Me gustaría ver el lugar donde creciste, conocer un poco más del mundo que te hizo ser quien eres». Juan asintió y la guió hacia un sendero que rodeaba la propiedad familiar. Era un terreno modesto pero lleno de vida. Había un pequeño jardín donde su madre cultivaba chiles, tomates y cilantro, un área donde Miguel practicaba fútbol con una pelota desgastada pero amada, y una vista panorámica de las colinas verdes de Jalisco que se extendían hasta donde alcanzaba la vista como un mar de esperanza. Caminaron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conscientes de la presencia del otro como dos pianistas tocando la misma melodía. «No firmé», dijo Dolores de repente, las palabras saliendo como una confesión en una iglesia vacía. Juan se detuvo en seco, sintiendo que el mundo se quedaba inmóvil por un segundo. «Perdón, el contrato, la venta de mi empresa, no lo firmé». Se tocó nerviosamente el cabello suelto, un gesto que la hacía parecer años más joven. «De hecho, despedí a todos mis asesores financieros esta mañana y cancelé la negociación permanentemente». Juan la miró con una mezcla de sorpresa y admiración que hizo que Dolores sintiera mariposas en el estómago como una adolescente enamorada. «¿Puedo preguntar por qué?». Dolores se detuvo junto a una cerca de madera que separaba la propiedad de los Romero de un campo de maíz.
y miró hacia las colinas como si buscara las palabras correctas en el paisaje, porque me di cuenta de que estaba vendiendo no solo mi empresa, sino mi alma, y después de conocerte ayer, me di cuenta de que tal vez mi alma valga más que $400 millones. Juan sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, como si hubiera corrido una gran distancia. Eso es muy valiente, pero también muy arriesgado. ¿Valiente? Dolores se rió con nerviosismo genuino. Mis ex asesores creen que me volví completamente loca. Mi contadora dice que estaré en bancarrota en 3 meses. Los bancos están amenazando con embargar mis propiedades. Mi familia. Hizo una pausa dolorosa. Bueno, mi familia hace años que no me habla, así que su opinión ya no cuenta. ¿Por qué?, preguntó Juan con la gentileza de alguien que entiende el dolor familiar. ¿Por qué tu familia no te habla? Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas que habían estado esperando años para ser derramadas. Porque cuando decidí ser exitosa, también decidí que las relaciones personales eran una debilidad que no podía permitirme. Elegí el dinero sobre mi hermana cuando ella necesitaba ayuda económica para los tratamientos médicos de su hijo. Elegí el poder sobre el amor cuando mi prometido me pidió que nos mudáramos a un lugar más tranquilo para formar una familia y criar niños felices. Juan escuchó en silencio, sintiendo el peso del dolor en su voz, como si fuera una carga física que ella había estado cargando durante años. Y ahora estoy aquí, continuó Dolores, su voz quebrándose como vidrio fino. 42 años, sola, en un penthouse, lleno de lujos pero vacío de amor, con más dinero del que podré gastar en una vida, pero sin una sola persona en el mundo que realmente me ame por quien soy, no por lo que tengo. Eso no es cierto, dijo Juan suavemente, dando un paso hacia ella como alguien que se acerca a un animal herido. Dolores lo miró con sorpresa genuina, como si no hubiera esperado ser contradicha. ¿Qué quieres decir? Juan se acercó más hasta que pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años de preocupación y estrés. Creo que usted se ama menos de lo que merece, y creo que si se diera la oportunidad de conocer a la verdadera Dolores Jiménez, no la CEO despiadada, no la empresaria que ha tenido que ser dura para sobrevivir, sino la mujer que lloró ayer cuando vio compasión genuina, se daría cuenta de que es alguien muy fácil de amar. Las palabras golpearon a Dolores como un rayo que ilumina toda la oscuridad de una tormenta. Nadie en décadas le había hablado con tanta gentileza y honestidad. Era como escuchar música después de años de ruido. Juan, dijo con voz temblorosa, como alguien que está a punto de confesar el secreto más importante de su vida. Vine aquí porque no podía quitarte de mi mente. Toda la noche pensé en lo que dijiste sobre las segundas oportunidades, sobre usar el poder para ayudar en lugar de destruir, sobre encontrar propósito real en lugar de solo acumular riqueza. Y, preguntó Juan, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, y quiero ofrecerte algo, no como pago por arreglar mi helicóptero, sino como inversión en algo mejor, inversión en un futuro que vale la pena construir. Juan frunció el ceño, intrigado pero cauteloso. ¿Qué tipo de inversión? Dolores respiró profundo, como alguien que está a punto de saltar de un avión y confiar en que su paracaídas funcionará. Quiero ser tu socia. Quiero ayudarte a expandir este taller. Quiero crear una red de talleres comunitarios por todo México, donde mecánicos como tú puedan ayudar a familias que no pueden pagar reparaciones en lugares caros. Quiero usar mi experiencia empresarial y mis recursos para construir algo que realmente importe. Juan se quedó sin palabras por un momento, sintiendo que el mundo había cambiado de dirección sin avisar. Era más de lo que había soñado jamás, pero también había algo más en juego aquí, algo que ninguno de los dos había mencionado directamente, pero que flotaba en el aire entre ellos como música, que no puedes identificar pero que reconoces. Dolores, eso es increíble, cambiaría la vida de miles de familias, pero no puedo aceptar tu dinero así nada más, sin estar seguro de tus motivaciones reales. No te estoy ofreciendo dinero, dijo Dolores rápidamente, como si hubiera estado esperando esa objeción. Te estoy ofreciendo una sociedad verdadera. Tu conocimiento, tu pasión, tu conexión con la comunidad, mi experiencia empresarial, mis recursos, mis contactos, juntos podríamos crear algo que realmente haga una diferencia en el mundo. Juan la estudió cuidadosamente, viendo en sus ojos una sinceridad que no había visto el día anterior.
¿Y qué ganas tú con esto? Realmente. Dolores sonrió, y Juan se dio cuenta de que era la primera sonrisa completamente genuina que había visto de ella. Era como ver el sol salir después de una noche muy larga, la oportunidad de construir algo significativo, la oportunidad de usar todo lo que he aprendido durante años de lucha para ayudar en lugar de explotar, la oportunidad de mirarme al espejo y sentir orgullo en lugar de vergüenza, y la oportunidad de redimirte, preguntó Juan gentilmente, sin juicio en su voz. Sí, admitió Dolores sin vacilación, eso también, la oportunidad de demostrar que no es demasiado tarde para cambiar, que las personas pueden elegir ser mejores de lo que han sido. Juan caminó unos pasos, procesando la propuesta que era mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. Era una oportunidad increíble, pero también había algo más en juego aquí, algo personal que hacía que la decisión fuera tanto emocionante como aterradora. Dolores, dijo finalmente, volviéndose hacia ella con una seriedad que la hizo contener la respiración. ¿Puedo ser completamente honesto contigo? Por favor, es lo único que quiero de ti. Desde ayer no he podido dejar de pensar en ti tampoco, no solo en tu propuesta o en tu dinero o en las oportunidades de negocio, sino en ti, en la mujer real que vi cuando bajaste la guardia, en la vulnerabilidad que mostraste cuando te permitiste ser humana, en la manera como cambiaste cuando dejaste de pretender ser invencible. Dolores sintió que su corazón se saltaba un latido, como si hubiera perdido el ritmo de una canción que había estado escuchando toda su vida. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que me gustas, Dolores Jiménez. Me gusta la mujer real que se esconde detrás de todos esos trajes caros y todas esas defensas. Y tengo miedo de que si mezclamos sentimientos con negocios, podríamos arruinar ambos. Pero también tengo miedo de que si no somos honestos sobre lo que está pasando entre nosotros, podríamos perder algo que podría ser extraordinario. Dolores se acercó a él hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos café y oler el aroma a trabajo honesto que emanaba de su piel. ¿Y si te dijera que yo también siento algo por ti, algo que nunca había sentido por nadie en toda mi vida? Juan sintió que el mundo se detenía completamente, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. ¿En serio? En serio, ayer, cuando me arrodillé en tu taller, no fue solo por cumplir una promesa o por la humildad de haber sido derrotada. Fue porque reconocí algo en ti que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, sin entender qué era esa sensación de vacío que llevaba en el pecho. ¿Qué cosa?, preguntó Juan. Su voz apenas un susurro. Un hogar, una persona que me viera realmente, con todos mis defectos y errores y cicatrices, y que aún así decidiera que valgo la pena, una persona que me aceptara completamente y me ayudara a ser la mejor versión de mí misma. Juan levantó su mano y tocó gentilmente su mejilla, como si estuviera tocando algo precioso y frágil. ¿Y qué sugieres que hagamos al respecto? Dolores puso su mano sobre la de él, sintiendo la textura áspera de sus dedos trabajadores contra su piel suave. Sugiero que seamos valientes, que construyamos algo juntos, no solo como socios de negocios, sino como lo que sea que estemos destinados a ser, que tomemos este sentimiento extraño y hermoso y veamos hacia dónde nos lleva. Juan sonrió con una mezcla de alegría y nerviosismo que hizo que Dolores sintiera que su corazón se derretía completamente. ¿Sabes qué me dijo mi padre antes de morir? ¿Qué te dijo? Que cuando encuentres a alguien que te haga querer ser una mejor persona, alguien que despierte en ti sueños que no sabías que tenías, no la dejes ir, que el amor verdadero es más raro que los diamantes y más valioso que todo el oro del mundo. ¿Y te hago querer ser una mejor persona?, preguntó Dolores con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Me haces querer cambiar el mundo», respondió Juan con una intensidad que la hizo estremecer. «Me haces creer que podemos construir algo hermoso juntos». Dolores se puso de puntitas y lo besó suavemente. Un beso que fue como la primera gota de lluvia después de una sequía, lleno de promesas, de segundas oportunidades, de perdón y redención. Cuando se separaron, ambos sabían que sus vidas habían cambiado irrevocablemente, que habían cruzado una línea que no tenía regreso. «Entonces», dijo Dolores con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad, «socios». Juan sonrió con una alegría que no había sentido desde la muerte de su padre. «En todo,
en los negocios, en la vida, en los sueños que vamos a construir juntos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del nuevo edificio de Talleres Romero Jiménez, el primero de lo que ahora era una cadena de 15 talleres comunitarios distribuidos por todo el centro de México como semillas de esperanza plantadas en tierra fértil. Juan estaba en su oficina, una oficina real esta vez, con ventanas grandes, aire acondicionado que funcionaba y una vista hermosa de las colinas de Jalisco, revisando los reportes mensuales, cuando sintió unos brazos familiares rodearlo desde atrás como una caricia de seda. «¿Cómo van los números?», preguntó Dolores besando su cuello suavemente con labios que habían aprendido a expresar amor en lugar de órdenes. «Increíble», respondió Juan, volteándose en su silla para enfrentarla y perderse en esos ojos verdes que ya no eran fríos, sino llenos de calidez. «El taller de Michoacán ya está operando en números negros. El de Puebla acaba de contratar a 3 mecánicos más. Y el de Oaxaca tiene lista de espera de clientes». Dolores sonrió con un orgullo que no tenía nada que ver con dinero, y todo que ver con propósito. En estos 6 meses había aprendido más sobre negocios reales, negocios que importaban, que hacían diferencia en vidas reales, que en toda su carrera anterior construyendo rascacielos para ricos. Y el programa de becas, 25 jóvenes comenzarán el programa de entrenamiento el próximo mes, reportó Juan, con la satisfacción de alguien que ve sus sueños volverse realidad, incluyendo 2 mujeres que quieren romper barreras en un mundo dominado por hombres. «Perfecto». Dolores se sentó en el borde del escritorio, algo que nunca habría hecho en su vida corporativa anterior. «¿Sabes qué día es hoy?», Juan fingió pensar, aunque ambos sabían que él recordaba fechas importantes mejor que una computadora. ¿Miércoles?» Dolores le dio un golpe juguetón en el brazo, un gesto de intimidad que habría sido impensable 6 meses atrás. «Juan Romero, es el aniversario de 6 meses de nuestro primer encuentro. 6 meses desde que aterricé en tu vida como un tornado en tacones altos». Juan se rió y la jaló hacia su regazo, una acción que se había vuelto tan natural como respirar. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día que un aseo arrogante e imposible aterrizó en mi vida y lo cambió todo para siempre. «Hey», protestó Dolores con falsa indignación. «Yo no era arrogante. Era selectivamente confiada y temporalmente perdida. Eras imposible», dijo Juan, besándola con el amor de alguien que ha encontrado su lugar perfecto en el mundo. «Y me enamoré de ti inmediatamente, incluso cuando trataste de aplastarme con tu desprecio». Dolores se acurrucó contra él, sintiendo una paz que no había conocido jamás. En estos meses, había redescubierto partes de sí misma que había enterrado durante décadas bajo capas de ambición y miedo. Había aprendido a reír genuinamente hasta que le dolía el estómago, a llorar sin vergüenza cuando algo la movía, a pedir ayuda cuando la necesitaba sin sentir que eso la hacía débil. Y lo más importante, había aprendido a amar y ser amada sin condiciones, sin máscaras, sin pretensiones. «¿Sabes qué me dijo Patricia ayer?», preguntó Dolores, refiriéndose a su exasistente que ahora dirigía la fundación benéfica que habían establecido. «¿Qué te dijo?». «Que nunca me había visto tan feliz. Dice que es como si hubiera conocido a una persona completamente diferente, como si la Dolores real hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado». Juan la apretó más fuerte, sintiendo una gratitud profunda por el camino extraño que los había llevado hasta este momento. «No eres una persona diferente, amor. Eres la persona que siempre fuiste por dentro, solo que ahora te permites mostrarla al mundo». «¿Y tú?», preguntó Dolores, levantando la cabeza para mirarlo con ojos que brillaban de amor. «¿Eres feliz?». Juan miró alrededor de la oficina, hacia las fotografías de todos los talleres que habían abierto, hacia los diplomas de los jóvenes que habían graduado de su programa de entrenamiento, hacia los artículos de periódico que hablaban de su impacto social, hacia la mujer increíble en sus brazos que había transformado sus sueños más salvajes en realidad. «Soy más feliz de lo que jamás pensé que era posible. Eres mi milagro, Dolores». Dolores levantó la cabeza para mirarlo con una seriedad súbita que lo sorprendió. «Juan, hay algo que necesito decirte, algo importante». «¿Qué pasa?», preguntó Juan, notando un nerviosismo inusual en su voz que lo hizo sentir una punzada de preocupación. Dolores respiró profundo.
Como alguien que está a punto de revelar un secreto que ha estado guardando, mi hermana María llamó ayer, por primera vez en 10 años. Juan se enderezó, sintiendo la importancia del momento. Dolores había mencionado a su hermana solo unas pocas veces, siempre con dolor evidente que parecía una herida que nunca había sanado completamente. Sabía que no se hablaban desde hacía más de una década, desde que Dolores había elegido su carrera sobre su familia. ¿En serio? ¿Qué te dijo? Que está orgullosa de mí, dijo Dolores, su voz quebrándose con emoción, que ha estado siguiendo lo que estamos haciendo con los talleres comunitarios a través de las noticias y las redes sociales, y que finalmente siente que recuperó a su hermana, que recuperó a la Dolores que conocía antes de que el dinero y el poder la cambiaran. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas, pero estas eran lágrimas de alegría pura, como lluvia después de años de sequía emocional. Eso es maravilloso. Amor, dijo Juan limpiando gentilmente una lágrima de su mejilla, con el cuidado de alguien que toca algo sagrado. Debe significar todo para ti. Quiere que vayamos a cenar el domingo. Continuó Dolores con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ella, su esposo y sus 3 hijos, Juan, voy a conocer a mis sobrinos por primera vez en una década. Van a conocer a la tía que eligió el dinero sobre la familia durante tantos años. Juan sintió una emoción profunda en el pecho, entendiendo completamente lo mucho que esta reconciliación significaba para Dolores. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aterrada, emocionada, agradecida, esperanzada. Hizo una pausa, estudiando su rostro como si buscara algo específico. ¿Vendrás conmigo? ¿Quieres que vaya?, preguntó Juan, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Quiero que conozcas a mi familia. Quiero que vean al hombre que me ayudó a encontrar mi camino de vuelta a casa, al hombre que me enseñó que el amor es más poderoso que el miedo. Juan la besó suavemente, sintiendo que su corazón se llenaba hasta desbordarse. No podría negarme aunque quisiera. Tu familia es mi familia ahora. Dolores se quedó en silencio por un momento, simplemente disfrutando la sensación de estar en los brazos del hombre que amaba, rodeada por los frutos de su trabajo conjunto, en una oficina que representaba todo lo que habían construido juntos. Era un silencio lleno de contentamiento, de paz, de amor que había crecido más profundo y más rico con cada día que pasaba. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, preguntó finalmente. ¿Qué, amor? Que vine a ti buscando que arreglaras mi helicóptero, desesperada y furiosa y completamente perdida, pero terminaste arreglando mi corazón roto. Juan se rió, el sonido llenando la oficina como música, y yo pensé que solo iba a ganar una apuesta imposible de una mujer arrogante, pero terminé ganando el amor de mi vida y la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Te arrepientes?, preguntó Dolores, aunque ya conocía la respuesta. De haberte involucrado con una mujer tan complicada como yo. Juan la miró con una seriedad que la hizo estremecer de la manera más hermosa. Dolores Jiménez, tú eres la mejor cosa que me ha pasado jamás. Eres inteligente, apasionada, generosa y hermosa por dentro y por fuera. Eres valiente enough para cambiar completamente tu vida cuando te diste cuenta de que no era la vida que querías. Cualquier complicación vale la pena si significa tenerte en mi vida. Te amo, susurró Dolores, las palabras saliendo de su corazón como una oración. Y yo te amo a ti, respondió Juan. Sellando las palabras con un beso que prometía eternidad, se quedaron así, abrazados en la oficina que habían construido juntos, rodeados por los sonidos del taller en funcionamiento, herramientas trabajando, conversaciones alegres, risas de empleados que sabían que estaban participando en algo especial. Era la música de los sueños hechos realidad, de vidas transformadas, de amor que había triunfado sobre todas las probabilidades. La pequeña iglesia de San Miguel Arcángel en el pueblo natal de Juan estaba decorada con flores blancas y amarillas, como si hubiera brotado un jardín celestial en cada rincón. Era una ceremonia sencilla pero perfecta, llena del amor de 2 familias que finalmente se habían unido y de una comunidad que había visto crecer este amor extraordinario desde sus primeros días tumultuosos. Dolores, radiante en un vestido blanco elegante, pero no ostentoso, que había elegido por amor y no por impresionar, caminó hacia el altar donde Juan la esperaba, con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia, como si hubiera capturado un pedazo del sol. Era una sonrisa llena de promesas, de años de felicidad por venir, de una vida compartida
que sería una aventura hermosa. En las primeras filas estaban María, la hermana de Dolores, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, junto a sus 3 hijos que ahora conocían y adoraban a su tía Dolores, como si nunca hubiera habido años perdidos entre ellos. Al lado estaba el esposo de María, un hombre gentil que había aprendido a ver en Dolores no a la empresaria fría que había sido, sino a la mujer cálida y amorosa que había renacido. La madre de Juan lloraba lágrimas de felicidad en la primera fila, sosteniendo la mano de Miguel, quien ahora estudiaba ingeniería mecánica con una beca que Dolores había establecido específicamente para él. Patricia, quien ahora dirigía la fundación benéfica con la eficiencia de un general y el corazón de una madre, tomaba fotos discretamente desde un lado, cuando el padre González, un hombre anciano, que había bautizado a Juan y que había visto crecer el amor entre estos 2 jóvenes extraordinarios, preguntó si había alguna razón por la cual estos 2 no debían casarse. Miguel gritó desde el público, con la irreverencia de la juventud: «Solo si no prometen seguir arreglando helicópteros gratis para las familias pobres». La iglesia estalló en risas cálidas y genuinas, y Juan y Dolores se miraron con el amor que solo viene de conocer verdaderamente el alma de otra persona, de haber visto lo peor y lo mejor del otro y elegir amar todo eso incondicionalmente. En sus votos, Juan prometió amar a Dolores en los días buenos y en los difíciles, en los momentos de éxito cuando el mundo los aplaudiera y en los momentos de fracaso cuando tuvieran que comenzar de nuevo. Prometió apoyar sus sueños, incluso cuando él no los entendiera completamente, ser su refugio cuando el mundo fuera demasiado duro, y continuar viendo la belleza en ella incluso cuando ella no pudiera verla en sí misma. Dolores prometió apoyar los sueños de Juan con toda la fuerza de su corazón transformado, ser su compañera en todas las aventuras que la vida les deparara, y nunca olvidar que el amor verdadero había llegado a ella en el momento y lugar más inesperados, cuando menos lo merecía, pero más lo necesitaba. Prometió seguir siendo vulnerable con él, seguir creciendo junto a él y usar todo lo que habían construido juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Cuando se besaron para sellar su unión ante Dios y ante la comunidad que los había visto enamorarse, todos en la iglesia sabían que estaban presenciando algo especial, una historia de amor que había nacido de la adversidad, había crecido a través del perdón y había florecido en una vida compartida de propósito y pasión. La red de talleres Romero Jiménez ahora se extendía por 15 estados de México, proporcionando no solo servicios automotrices asequibles, sino también programas de entrenamiento para jóvenes en riesgo, becas educativas para familias de bajos recursos y apoyo comunitario que había transformado vidas enteras. Dolores había encontrado una manera de usar toda su experiencia empresarial para crear un impacto real y duradero que se mediría no en ganancias, sino en familias ayudadas. Y Juan había descubierto que su don para reparar cosas se extendía mucho más allá de los motores. Había reparado corazones rotos, sueños destruidos, relaciones familiares que parecían perdidas para siempre, y la fe de una mujer en que el amor verdadero era posible incluso para alguien que había perdido su camino durante tanto tiempo. Mientras salían de la iglesia como esposo y esposa, un helicóptero, el mismo que Juan había reparado 2 años atrás, los esperaba para llevarlos a su luna de miel. Pero esta vez, ninguno de los 2 tenía prisa por partir. Habían aprendido que los mejores destinos no son lugares en un mapa, sino las personas con las que compartimos el viaje de la vida. La historia que había comenzado con una promesa imposible y un reto desesperado se había convertido en una vida llena de amor, propósito y segundas oportunidades infinitas. Y mientras el helicóptero se elevaba sobre el paisaje hermoso de Jalisco, llevando hacia su nueva aventura a 2 personas que habían encontrado en el otro su hogar verdadero, Juan y Dolores sabían que su aventura juntos apenas estaba comenzando, porque a veces, cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos, el amor llega disfrazado de una emergencia. Los milagros vienen con las manos sucias y el corazón limpio, y las segundas oportunidades nos encuentran exactamente donde estamos supuestos a estar. El amor había triunfado, la redención era posible, y en un pequeño taller de Jalisco, 2 corazones habían aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo
cuando encuentras a la persona correcta para compartir el camino.